Hemos hablado con un empresario minero, el señor Jacob, corresponde ahora que hablemos con el presidente de la Confederación de los Empresarios del Perú. Eso significa las grandes empresas, también las mineras, no solo, hay otras, pero también todo el tejido de pequeñas, medianas y microempresas que trabajan en conjunto con las otras. Señor Óscar Caipo, muy buenas noches y gracias por su presencia en RPP. Muy buenas noches, Fernando, gracias por la invitación. Hemos estado discutiendo mucho. Hay una serie de temas judiciales que efectivamente complican mucho el panorama, pero acá la realidad es que si no hay producción, no habrá ni empleo ni recaudación. ¿Cómo podemos hacer para darle un rumbo a nuestro país y que el año 22 no sea una repetición triste de nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo y para poner nuestra energía en actividades productivas? Bueno, yo creo que debería comenzar por el presidente a hacer un análisis, un diagnóstico de lo que han sido los 5 primeros meses del gobierno, hacerlo con la mayor objetividad posible, ¿no? Sin sesgos ideológicos de por medio, sin asesores que quién sabe no quieren lo mejor para el país, sino su proyecto político, y en función de eso comenzar a tomar decisiones responsables que requiere el país en un momento tan crítico. Recordemos que venimos de 5 años de inestabilidad política, sumada a la inestabilidad que nos ha traído este proceso electoral y los primeros meses de este gobierno, en medio de una pandemia, ¿no? Con el empleo deprimido, precarizado, ¿no? Con ingresos 14% por debajo de niveles prepandemia en promedio, con niveles de subempleo que han aumentado 25%. Entonces necesitamos que el presidente tome las decisiones correctas y creo que esto comienza por los nombramientos, ¿no? Los nombramientos de los ministros, a su vez de los funcionarios, y creo que tiene que revisar también su círculo de confianza y a quién escucha y a quién no escucha, de tal forma que pueda tomar las mejores decisiones para atender las prioridades y necesidades que tiene la población. Usted lo que nos dice es que el jefe de Estado, él, es el responsable de que las cosas se resuelvan en el Perú, pero está rodeado de algunas personas que pueden tener un interés contrario. Más bien que no se resuelvan, vivir del conflicto, medrar del conflicto. Da la impresión, y es una lectura de los 2 primeros gabinetes de este gobierno, que es una coalición de izquierdas, ¿no? Claramente el presidente Castillo requiere tener cierto apoyo también en el Congreso, y entonces en vez de formar un gabinete de personas que tengan la capacidad e inclusive la idoneidad sin tener cuestionamientos de integridad, como hemos ido siguiendo a lo largo de estos 5 meses, ha tenido que componerlos y repartirlos entre varios espectros de la izquierda en el país, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando una factura, ¿no? Tenemos una falta de coherencia y de consistencia dentro de los 2 gabinetes. Tenemos inclusive, hablando del sector minero que ha estado el señor Jacob aquí, intervenciones de la PCM, ¿no? En Ayacucho, que no fue el ministro del sector, y luego vemos ahora al ministro del sector que sí fue a intervenir a las Bambas y ahora la PCM a tratar de arreglar el problema. Entonces, sí, aparentemente entre ellos también hay algunas facciones, y lo que nosotros necesitamos es un gabinete cohesionado, de gente capaz, de gente idónea, que ponga primero la prioridad que requiere el país para salir adelante. Bueno, sabemos que ha salido del Perú una cantidad de dinero enorme, personas que han temido que fueran a expropiar sus ahorros y su patrimonio y que han preferido invertirlo en otros. Eso es mucho dinero que no está presente en nuestro país. ¿Qué se puede hacer para restablecer la confianza de los empresarios de nuestro país? Hay muchas cosas que hacer y la gente está consumiendo. Tenemos informes, ¿no?, sobre la venta por las fiestas, pero no solo por las fiestas. Queremos salir de estos años malos y se consume. O sea, hay una clase media resistente y se han venido llevando a cabo políticas para promover el acceso de cada vez más gente a los bienes. Ustedes, empresarios, ¿qué necesitan para sentir, bueno, voy a arriesgarme, confío, hay seguridad jurídica? Sí. 2 cosas antes, Fernando, si me permites, ¿no? Aparte de haber perdido
¿no? Capital, con la fuga que ha habido de dinero hacia afuera por este temor a qué podría pasar en el país, se ha perdido recaudación tributaria en el sector minero, solamente en producción de cobre, equivalente a lo que el ministro Franque estaba proponiendo en la llamada reforma tributaria, como 1.500 millones de soles se han perdido este año. No es un futuro potencial de recaudación, sino este año. Por los bloqueos del corredor minero y por otras. Exactamente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Y si bien hay consumo y vemos crecimiento en el PBI, es un efecto rebote, que es la comparación con un año 2020 muy deprimido, pero la medida para saber si se está generando bienestar es el empleo. Esa es una medida que no engaña, ¿no? El PBI puede tener altas y bajas. Ahora, dado los 5 meses en los cuales hemos tenido falta de coherencia, consistencia, nombramientos cuestionados y ahora una crisis alrededor de escándalos que tienen que ver con falta de transparencia y posiblemente algunos actos de corrupción, estos tienen que ser investigados, se requiere un shock de confianza. Creo que el presidente tiene una oportunidad de oro para poder empezar a tranquilizar y tomar el proyecto de ley que ha enviado el Congreso, la autógrafa de ley sobre la ley 26.300 de consulta ciudadana, que modifica el artículo 40 y 44, para que quede muy claro lo mismo que él mencionó en su discurso el 28 de julio, que si se debía hacer un cambio en la Asamblea Constituyente, ese se hiciera por los mecanismos constitucionales, es decir, a través del Congreso. Sí. Esa está en su despacho. Yo creo que si él la firma, ¿no?, y la publica, estaría dando una señal inequívoca, ¿no?, de que se requiere justamente restablecer la confianza, que es lo que no se ha podido generar en estos primeros 5 meses de gobierno y que es tan necesario para esas inversiones mineras que se han mencionado en el bloque anterior y que son las que generan empleo y son las que generan bienestar. Bueno, entonces comprendemos que para usted hay un punto de Arquímedes que va a decidir si hay confianza o no, que tiene que ver que se diga claramente que una Asamblea Constituyente no puede ser convocada al margen del Congreso de la República. Eso significa promulgar una ley que ha sido aprobada en el Congreso. Y que finalmente, si no, se va a promulgar por insistencia. Así es, pero creo que tiene una oportunidad el presidente de dar una señal muy clara, que en esas conversaciones con empresarios a puertas cerradas, como en las presentaciones en las cuales son públicas y ha invitado a la inversión, ha invitado a confiar, ese es un acto concreto, coherente con ese mensaje que ha estado dando. Los días pasan porque tiene 30 días de plazo para promulgar esa ley u observarla, porque en caso contrario, como usted ha dicho bien, el propio Congreso puede publicarla por insistencia. Señor Caipo, muchas gracias, que tenga usted fin de año y que estemos hablando sobre resultados, pues, en términos de creación de empleo para los peruanos el próximo año y que salgamos un poco de pasarnos el tiempo discutiendo sobre las guerras que tenemos entre nosotros. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Ha sido Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con un ingeniero en electrónico sobre las cifras de la pandemia en nuestro país.